Muy buenos días a todas y a todas y a todes. Mi nombre es Lucía Muñoz, pertenezco al Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNE y soy la profesora adjunta de la Cátedra de Literatura Española 1. En esta ocasión me encuentro con todos ustedes para comentarle brevemente lo que ustedes a continuación van a observar o van a asistir, digamos, en esta producción de YouTube que se llevó a cabo en el marco del dictado de cátedra de este 2020. Consistió en estudiar acerca de la situación, el rol y la representación de las mujeres medievales en textos académicos. Fundamentalmente a través de las reseñas de los textos académicos. Hay que considerar que Literatura Española 1 se ubica en el segundo nivel, es decir, que la mayoría de los cursantes son alumnos de segundo año y se están aproximando al estudio sistemático de una literatura y a las producciones críticas que versan sobre el tema. Se les invitó a los alumnos y 16 accedieron satisfactoriamente. La tarea fue llevada a cabo por la profesora auxiliar de la cátedra y con el soporte de los alumnos que integran el equipo de literatura, adscriptos, becarios y alumnos tutores. Así que estamos sumamente satisfechas con esta actividad y esperamos que les guste mucho. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Conci, soy profesora auxiliar de la Cátedra de Literatura Española 1 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Estuve a cargo del trabajo que van a presentar a continuación nuestros alumnos sobre reseñas de textos académicos que versan sobre la temática de la mujer medieval. El trabajo consistió en primer lugar en la investigación que hicieron los alumnos sobre esta temática. A continuación hicieron la redacción de sus reseñas. Las mismas fueron evaluadas por las profesoras y posteriormente realizaron su video. El acompañamiento del equipo de cátedra siempre a mano para esta actividad, a los cuales agradezco mucho, a los alumnos becarios, adscriptos y tutores pares, y bueno, esperamos que disfruten de las producciones de nuestros alumnos. Muchas gracias. Me llamo Ximena Flores y el trabajo que voy a presentar se titula La mujer en la Edad Media y su autora es Rocío Rivas Martínez, quien es licenciada en Historia y en Antropología Social y Cultural. Además posee un máster superior en recursos patrimoniales y turísticos, un curso superior en educación social y el título de animadora y monitora sociocultural. También tiene experiencia como guía cultural en proyectos de divulgación, en conferencias y publicaciones de carácter histórico, antropológico y arqueológico. Entre las obras de la autora que nos ocupa encontramos textos como La lepra en el medioevo europeo, Blanca de Castilla, una castellana reina de Francia, Dictadura sobre el cuerpo femenino, entre otras. El texto del que hablaremos aparece publicado en la revista española Anthropologies. La misma nació con el fin de demostrar que la cultura divulgativa puede resultar apasionante en un mundo en crisis en donde se suele encender la televisión para apagar el cerebro. Es de carácter mensual, cuyas secciones son de arte y periodismo, ciencia y tecnología, sexualidad y género, historia, política y economía, etnohistorias, una sección social y otra llamada cajón desastre, dedicada a todas aquellas cosas que no tienen clasificación y la necesitan. Rocío Martínez en La mujer en la Edad Media centra su interés en analizar la figura y el concepto que se tenía de las mujeres, acercándose a la realidad que vivieron éstas, introduciéndose en su vida cotidiana para observar que hubo mujeres con poder que dejaron su huella en la historia y manifestaron sus intereses.
La obra está fraccionada en 3 partes. En la primera se refiere a una concepción de la mujer que obedece a los criterios del ámbito eclesiástico, en donde se compara a las mujeres con personajes bíblicos como lo son Eva y la Virgen María. La segunda sección explica una visión de estas en el ámbito popular literario. La autora dice que es una concepción más arraigada a la realidad y se puede apreciar en una obra como en el Decamerón. También hay otras obras en donde la mujer es admirada y el hombre aparece como un personaje sumiso y enamorado, como lo es en el género del amor cortés. Explica también que dentro de lo que es la literatura medieval se hace alusión a una figura negativa de la mujer plasmada en personajes femeninos muy conocidos como la Celestina o Ginebra, entre otras. En la tercera fracción explica los diferentes tipos de mujeres dependiendo de la clase social a la que pertenecían, que podían ser prostitutas, campesinas o urbanas, monjas, de las cuales destaca especialmente a 2, Hildegarda de Bingen y Gertrudis de Helfa, nobles como Atelflat, Almodis, Leonor de Guzmán, entre otras, a reinas que se encontraban en la escala más alta de lo social, como por ejemplo Leonor de Aquitania, Blanca de Castilla, Isabel I de Castilla y demás, a las cuales se les instaba a ser perfectas. El propósito de la obra es demostrar el concepto que se tenía de la mujer, demostrando que algunas de ellas dejaron marcada su huella en una sociedad predominantemente masculina y teológica. Este artículo cumple el objetivo al que quería llegar Martínez, y si bien nos aporta importantes ejemplos de destacables mujeres de la época, no proporciona abundante información si tenemos en cuenta que hablamos de un periodo histórico que abarca 10 siglos. A mi juicio, la autora se basó en una serie de tópicos miserables acerca de la situación de la mujer medieval. Me parece importante que antes de destacar a ciertas figuras es necesario explicar con profundidad que éstas se encontraban en una sociedad fundamentada en el patriarcado, debido a que era heredada de ciertas costumbres romanas, germánicas y del Oriente Medio. El reflejo de este tipo de sociedad se puede ver en el Cantar del Mio Cid, cuando el campeador arregla el casamiento de sus hijas junto con su señor sin el consentimiento de ellas. Las mueve como a piezas en un juego de ajedrez. También que todo lo que se le imponía a la mujer se debía al miedo que tenía el varón hacia esta. Incluso en el libro del Buen Amor, más de una vez se hace referencia a lo malas que son las mujeres, a que Dios no le hubiese dado de compañía al hombre si sabía que esto era así. Al igual que en los versos de las mujeres serranas, en las cuales se las trata de endiabladas y salvajes, o al referirse a las monjas que según el texto fueron mujeres muy valoradas, pero en el libro del Buen Amor se dice que solo ponen excusas, que son mentirosas, perezosas y peligrosas para el mundo, pero que solo sirven para lograr de Dios. A su vez, en este periodo se podría hablar de la inferioridad jurídica de la mujer, de la vida familiar, de todos los tipos de trabajos. Si bien en este texto se hace referencia a la prostitución, dentro de ella se puede destacar, por ejemplo, la alcahueta, que era la que facilitaba los encuentros amorosos, a quien se condenó y a su vez se convirtió en un personaje literario muy popular como en el libro del Buen Amor, pero mucho más en la Celestina. Además, se podría informar sobre la religión, la cultura, la tradición e incluso las mujeres literatas. Por consiguiente, este texto no sería crucial para los estudiosos de esta área, ya que solo da un vistazo general a un tema de un periodo tan extenso, pero sirve para adentrarse en el análisis de este mundo medieval femenino. Buenas, mi nombre es Rodrigo Antonio Sánchez, tengo 24 años, soy de la ciudad de Corrientes, capital. El texto que elegí para reseñar se titula La mujer en la Edad Media. Fue escrito por el padre Ricardo Walter Corleto, profesor en la Universidad Católica Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Específicamente es profesor en Historia de la Iglesia Medieval, Historia de la Iglesia Contemporánea y Metodología Histórica. Anteriormente fue cura en la Orden de Agustinos Recoletos y su formación académica fue desde la preparación teológica en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, pasando por la licenciatura en Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia, hasta sus estudios como archivista en el Archivo Secreto del Vaticano. Sobre el contexto de publicación, el texto seleccionado se encuentra en la página web de la Biblioteca Gonzalo de Berceo, Revista Teológica, tomo 43, número 91, publicada en diciembre de 2006. El desarrollo temático del texto presentado por Corleto nos introduce de manera encadenada, a modo descriptivo y exploratorio, las maneras en las que se construía la imagen de la mujer en la Edad Media, primeramente desde un ideal respetuoso, pero que luego empezaba a oscurecerse con el breve pasar del tiempo, donde se tenían en cuenta conceptos acuñados por clérigos y monjes, aristócratas y burgueses, u obras literarias, haciendo de la mujer un punto de inflexión entre dos posibles construcciones ideales, la misoginia o la veneración.
Más adelante se nos habla de una imagen real de la mujer, donde los registros históricos ya nos traían a cuento las diferencias percibidas entre las mujeres de la aristocracia, la burguesía ciudadana, quienes trabajaban en campos o vivían solas. Esa imagen real nos presenta e introduce a una mujer que hace lo que debe para mantenerse viva, debiendo cuidar sus tierras, conocer distintos oficios o leyes para llevar a cabo la misma tarea de manera exitosa. Hace un tratamiento introductorio de las vidas consagradas durante el medioevo, siendo este un análisis de las reclusas y las beguinas, acercándonos también a los movimientos religiosos femeninos. Y finaliza el texto hablándonos de las trovadoras de Dios, quienes en los conventos y beguinatos se cultivaron con elementos literarios, poéticos, las delicadezas del lenguaje en pos de un amor al que se dedican palabras embelesadas, con la diferencia de que no hay un objeto poético, romántico, sino la veneración a Dios mismo. La metodología que se emplea para la estructuración del artículo es de una investigación exploratoria, pero no cualitativa. Se trata de un método que abarca la generalidad, pero para poder entrar específicamente en detalle en perspectiva alrededor de la concepción de la mujer, desde una perspectiva cultural, histórica, social y colectiva, siempre rodeando la imagen de la intelectualidad construida desde una otra edad, que avanza hacia lo concreto de las propias palabras y acciones de las mujeres en la historia. En lo que respecta a la valoración que se puede hacer de este estudio, es ambiguo. Pude encontrar en el mismo hilo vertebral algo positivo y negativo. La manera en que el autor puede llegar a abarcar tantos años, aspectos de la historia y compaginarlos en tan pocas páginas es virtuosa. Pero es esa misma virtud una debilidad ante un lector no familiarizado con este tipo de estudios, ya que deja encendida una llama que pide más contenido, más ejemplos, más contextos y más detalle. Se nos acostumbró a ignorar la realidad de la mujer en la Edad Media. Ricardo Corleto hace de este enigma algo oculto, algo atractivo de aprender y nos pone de manifiesto cuánto nos queda por descubrir de cada arista de este prisma elemental de la historia del medioevo. En relación a las lecturas realizadas durante la cursada, encuentro una fuerte evidencia del primer punto expuesto por Corleto en La Celestina, más presentemente en el primer auto de la obra, donde se hace un tratamiento de la imagen de la mujer desde una visión ideal en las dos vertientes mencionadas, donde hay una imagen venerando a Melibea por parte de Calisto, quien la ama profundamente e ignora o desatiende cualquier defecto que ella pudiera tener, frente a una imagen propuesta por la sociedad y reflejada por Pármeno de la mismísima Celestina, abundando en descripciones despectivas que parten desde el título por el cual es conocida, hasta detallar que sus labores y oficios son logros de la burla y la mentira. Y sobre esto mismo también entra en la construcción real de una mujer marginada, como puede ser Celestina, quien debía manejar hartos oficios para vivir del día a día, en sus mismas palabras hacía décadas, pagando su pan y subsistiendo de más de un arte o habilidad en una sociedad que la margina hasta que es útil a las conveniencias de quienes puedan pagar sus servicios. Mi nombre es Nicole Romero, soy alumna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. El texto sobre el cual versa esta reseña se titula Mujer en la Edad Media. Fue publicada el 30 de julio del 2006 y pertenece a Ricardo Walter Corleto Oar, nacido en Río Ceballos, Córdoba, y luego trasladado al Gran Buenos Aires. Al terminar de cursar Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, sintió el llamado a la vocación religiosa y en 1984 comenzó su noviciado en España. Posteriormente fue enviado a Roma para continuar sus estudios en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo el grado de licenciado en Historia Medieval de la Iglesia, del cual actualmente es profesor. La mayoría de los textos de este autor, publicados en una revista de la Universidad de La Rioja, están relacionados con la religión, exceptuando este escrito, aunque aún así alude a un aspecto religioso en el mismo. Esta obra nos muestra algunos aspectos de las mujeres medievales que, en primer lugar, para poder comprender la misma, debemos conocer la imagen teórica que se tenía de la mujer en esa época. Según esa imagen, la sociedad construía ideas muy distintas, que iban desde el desprecio hasta la adoración. A pesar de existir distintas ideas, la que predominaba con mucha fuerza era la de ver a la mujer siempre en inferioridad respecto del varón. Y estas, según su conducta, eran comparadas con Eva o en otros casos con la imagen de María, es decir, en momentos consideradas como fuentes de tentación y en otros como objeto de devoción.
Con la aparición de la burguesía, los cuales poseían una mirada misógina, contribuyeron en la ridiculización de la mujer, mediante los cuentos picarescos y las trovas. Luego de la imagen teórica, el autor nos sumerge en la vida real de la mujer, en el cual nos muestra que dependiendo del estamento social al que pertenecían, condicionaba su forma de vida. Una de las diferencias que poseían las mujeres de la clase alta era el beneficio con respecto a la independencia que mantenían, así como también la importancia de la administración del hogar cuando sus esposos estaban ausentes. Esto no sucedía con las mujeres de la clase baja, ya que éstas no debían administrar posesiones y sus responsabilidades eran las mismas sin importar si se encontraban casadas o solas. Otra diferencia que existía entre ambas clases sociales era la educación de la mujer medieval, donde sus recursos eran los que limitaban su acceso al estudio. Conociendo la formación y los ideales de este autor, que en este caso era la Iglesia, se comprende que destaca el convento como centro de formación educativa de esos tiempos, aunque aquí no se veía favorecido el estamento inferior. Si hubiera una crítica por hacer, sería que el autor nos presenta una opinión subjetiva, dejándose llevar por sus principios religiosos y omitiendo varios aspectos mucho más relevantes acerca de la mujer. Por otro lado, se podría encontrar una relación entre el contenido de este texto con el libro del Buen Amor, ya que la imagen de la mujer en la Edad Media era comparada en momentos con la Virgen María y en otras con Eva. Esta imagen de la mujer en la obra adquiere un gran protagonismo, no solo de la Virgen María, de quien el autor, Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, era muy devoto y a la cual consideraba un ideal por profesar un credo en el cual ella se encontraba dentro del fundamento de su fe, sino también de las mujeres más reales y próximas, menos idealizadas. El modelo de una buena mujer sería la Virgen María, y un modelo de mala mujer, Eva. Si la comparamos a esta última con las mujeres que aparecen en el libro del Buen Amor, el arcipreste nos relata sus aventuras amorosas en las que en cada una de esas experiencias fracasa una y otra vez. En su intento de moralizar al lector, impide que pueda apreciarse a la mujer como algo bueno. Por ejemplo, cuando nos habla de Doña Garosa, la cual era una monja y una de sus conquistas, nos dice que el amor de las mujeres religiosas solo es para rogar a Dios, porque para el amor del mundo son peligrosas, excuseras y mentirosas, mostrándonos a la mujer como engañosa, mala, perversa y que lo único que logra es llevar al hombre a perder todos los sentidos y por ende a caer en el loco amor del mundo, es decir, el amor carnal y humano. Hola, mi nombre es Celina Costa y soy estudiante del profesorado y la licenciatura en Letras. El texto del cual les hablaré se titula De vírgenes a demonios, las mujeres y la iglesia en la Edad Media, de Carmen Díaz de Rábago. El mismo proviene de una revista semestral llamada Dossiers Feministas, que se publica desde el año 1998. La misma pretende crear un espacio en el cual sea posible la articulación de las voces de un discurso interesado por reivindicar la existencia del género femenino, tantas veces negado y silenciado. Compila artículos de primera calidad científica de investigadores e investigadoras nacionales e internacionales del campo de los estudios de género y la teoría feminista con una perspectiva interdisciplinar. Este apartado fue publicado en el año 1999, precisamente en la segunda edición de dicha revista en idioma español. La autora, Carmen Díaz de Rábago, ha escrito numerosos artículos de revistas. Muchos de ellos se ocupan del periodo correspondiente a la Edad Media, como El Islam y las mujeres andalusíes, musulmanas de la península ibérica durante la Edad Media, y El silencio como ornato, las mujeres en la historia medieval europea, por nombrar algunos. El texto tiene como finalidad demostrar la consideración y el papel que poseían las mujeres en la época medieval. Para ello también aborda la importancia que tuvieron la religión y la iglesia cristianas, ya que conformaron un sistema general de valores que se fue imponiendo progresivamente. El artículo que nos presenta Rábago no posee una introducción, pero se divide en una serie de subtítulos, 6 en total, que a su vez algunos de ellos se subdividen en otros
para desarrollar con mayor precisión cada aspecto. A modo de introducirnos al mundo medieval, la autora nos propone límites convencionales para situarnos en el tiempo histórico. Luego nos resalta la importancia de la Iglesia y particularmente de la religión católica, por las que se vio muy influenciada la cultura y la sociedad de aquel entonces. Así, de manera clara y precisa, nos reconstruye una imagen dual de la mujer, siempre desde la mirada de la Iglesia, desde la cual nos trasladará hacia los distintos ámbitos religiosos en los que participaba. Nos hablará del matrimonio, de la intimidad, de los modos de religiosidad femenina, de ciertas reglas o consejos que debían de seguir para ser consideradas buenas mujeres, así como también de la misoginia que existía en la literatura de la época. Rabaud nos comenta la vida de aquellas que pertenecieron a una orden religiosa, de las que fueron desprestigiadas por la sociedad, como las conjuradoras y brujas, y por último de las que han sido consideradas como intelectuales. Para concluir, presenta un balance en el que resume todo el contenido trabajado. Este título nos concede una visión del mundo femenino medieval, que logra atraparnos y enseñarnos no solo cómo era la vida de la mujer, sino también el nivel de autoridad y de control que ejercía la Iglesia. Asimismo, para facilitarnos aún más la lectura, la autora brinda aclaraciones al pie de página, que resultan muy útiles para aquellos que desconocen de ciertas cuestiones. También adjunta a su escrito citas de fuentes variadas, colocadas al final, que permiten mostrarnos con mayor claridad lo que intenta reflejar. Por otra parte, creo que el texto contribuye a nuestros estudios para comprender ciertos aspectos en las obras que hemos tratado, puesto que la religión ha sido fundamental para la época en la que han sido escritos y la imagen que la Iglesia tenía de las mujeres quizá pueda verse reflejada en ellos. Podríamos establecer relaciones y pensar que en el Cantar de Mio Cid, Jimena, la esposa del Cid, es considerada como el prototipo de buena mujer, relacionada con la imagen de la Virgen. Y en el libro de Buen Amor, podríamos entre todas las mujeres que allí son mencionadas, identificar a las serranas como representación de las malas mujeres relacionadas con la figura del demonio, ya que encarnan todos aquellos aspectos que significaban una amenaza para la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la lujuria y el deseo sexual. Pese a que el artículo no ofrece una perspectiva general de la vida de las mujeres y aunque tampoco realiza una distinción entre clases sociales, no deja de ser de gran ayuda como sostén para estudios que busquen adentrarse en el mundo femenino de la Edad Media. Para finalizar, me gustaría destacar este título, puesto que es una lectura breve que resulta muy interesante, tanto por su contenido como por la precisión de la autora a la hora de reconstruir una imagen del pasado, en el cual muchas mujeres debieron atenerse a lo que la religión les imponía. Pienso que podrá agradar y ser de utilidad para cualquiera que desea leerlo. Buenas tardes, mi nombre es Celeste Yul. Voy a realizar una reseña literaria sobre el texto denominado El trabajo de las mujeres en el mundo urbano medieval, que se enmarca en el campo de la historia medieval y se encuentra en el idioma de publicación original español. La autora, María Teresa López Beltrán, fue catedrática de la Universidad de Málaga, historiadora y medievalista, considerada como una de las más expertas conocedoras de la mujer y la sexualidad en la Edad Media. Fue, a su vez, fundadora de la Asociación de Estudios sobre la Mujer en 1985. En este artículo, López Beltrán nos cuenta las diferentes actividades laborales en las cuales las mujeres se podían desarrollar, además de sus labores domésticos. De manera concisa, pero detallada, nos explica los lugares comunes de las mujeres, que estaban determinados por las tareas productivas y reproductivas, como el horno, la fuente, el río, lugares donde hilan y tejen, los partos y los casamientos de las mujeres. Además, comenta que existían otros espacios donde era importante su presencia, como los lugares donde se vendían y se compraban diferentes artículos y productos. Explica, por otra parte, la importancia de ser considerada buena vecina, ya que era un valor social importante para las mujeres. Desarrolla muy claramente la probabilidad de que existieran viudas o viudas virtuales por el contexto de guerra en el que se vivía. Esta situación las dejaba vulnerables y con escasos recursos, haciéndose cargo del patrimonio o negocio como auxiliar de sus maridos. Por otro lado,
La autora describe a mujeres haciendo distintas actividades, como por ejemplo las parteras, y destaca que las mismas eran generalmente acusadas de hechiceras. Otras se dedicaban a hacer pan para su hogar, el cual era un producto muy importante en la Edad Media, o se dedicaban a ser auxiliares de albañiles. Muchas se desarrollaban como hilandera, que era la actividad femenina por antonomasia. Este texto es significativo para el estudio de la Edad Media de las mujeres. Sin duda, el lector encontrará información interesante, ya que aborda de manera concisa, detallada y concreta las actividades centrales de las mujeres y cómo afectaban a sus hogares y a sus maridos, y cómo lograron desarrollarse a pesar de tener muchas limitaciones. Este texto podemos relacionarlo con la obra literaria La Celestina, de Fernando Rojas, ya que en ella podemos ver con claridad cómo la mujer en la Edad Media era discriminada y no tenía tantas opciones como el hombre. Se dedicaba a la casa, es decir, la mujer se preparaba en labores domésticos y se vigilaba su virginidad para que luego se casara por conveniencia, como es el caso de Melibea. Ella se muestra como una joven de carácter fuerte y voluntad decidida, que quiere tener el control sobre su vida y su destino, basándose en las leyes morales que la sociedad cortesana de la época le ha inculcado. En su primer encuentro con Calisto, ella le dice que no tolera que se le hable de manera irrespetuosa y que para conseguir su amor se debe perseverar. Sus palabras reflejan a la mujer cortesana de la época, amarrada a las creencias religiosas, seguidora de la moral inculcada por sus padres, y encarna un ideal, platonismo y erotismo, característico del amor cortés. Las jóvenes también se iniciaban como criadas a los 13 años, como es el caso de Lucrecia, o en la prostitución y trabajos como el hilado y tejido, como es el caso de Celestina, Areusa y Elicia. Quisiera destacar el personaje de Celestina, ya que ella desarrollaba diferentes trabajos: lavandera, perfumera, maestra de hacer afeites y de hacer virgos, alcahueta y un poquito hechicera. Celestina rompe todos los esquemas de la época. El oficio de este personaje impacta, ya que se presenta como una vieja prostituta, la cual solo quiere a los hombres por placer, no como medio de supervivencia y protección. Por ello podemos afirmar que es una mujer autosuficiente y hedonista, pero además, debido a su edad, pasa a ser instructora de nuevas muchachas, cose virgos y concierta citas amorosas, ya que se ve obligada a facilitar el placer entre amantes. En este personaje se nos muestra a la mujer de mala vida, la cual es marginada por algunos campos de la sociedad, pero buscada en secreto por muchos. Hola, soy Lucía Velasco y a continuación voy a reseñar el texto perteneciente a Yolanda Beteta Martín, titulado Representación de la sexualidad femenina en la literatura medieval y su influencia en la consideración de la mujer, efectuado en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2010. Las páginas abordadas comprenden desde la 214 hasta la 233. La autora es licenciada en Antropología Social y Cultural en UNED. A su vez, es especialista en cultura y violencia de género y desempeña como directora de la revista de investigaciones feministas. Para su ponencia, ella utiliza variados análisis de discursos literarios y médicos sobre la sexualidad femenina a través de textos patrísticos, tratados de medicina e incluso el cuento Historias de la doncella Teodoro, así como su recepción entre las mujeres de la época. Nos introduce mediante una ligera explicación que da pie al corpus, el cual se divide entre los apartados a los que da título propio. En primer lugar, su discurso es presentado con la relación que existe entre la sexualidad y el mundo femenino, la manera en la que uno ha influido en el otro. Como la mujer era idealizada, temida, censurada, incomprendida y proyectada según los básicos conocimientos de la época en cuanto a medicina, a los cuales se agregaba lo interpretado de las Sagradas Escrituras. Es aquí donde comienza su primer apartado, titulado 13 veces impura.
Es de gran interés la manera en la que realiza sus planteamientos en relación con el control de la sexualidad, como si la mujer se tratara de un objeto. Nos explica las bases de la mitificación, cómo la mujer es asociada a la vertiente animal del ser humano, cómo se la asocia con la impureza y la manera en la que se la acusa de transmisora, utilizando la sangre menstrual de instrumento para tal hipótesis. A su vez, nos habla de una sexualidad insaciable, basada en escritos de Aristóteles, donde se narra al útero como animal que quita facultades a la mujer. Todo esto proveniente de eminencias claramente masculinas, en los que la Iglesia se basa y solo les concede el perdón a las mujeres cuando se asocia esta nombrada irracionalidad con un deseo de procreación. Otra vez, nos explica Beteta Martín, la mujer es relegada a madre por asociación. Para cerrar su idea, la autora remarca cómo las escrituras bíblicas preponderan en esta constante comparación entre el hombre y la mujer. Como primer ejemplo, la Iglesia siempre dará a Eva como la mujer culpable de desobediencia y a María como la mujer que siempre supo ocupar su lugar. En su segundo apartado, titulado Sexualidad femenina y literatura sapiensal, la historia de la doncella Teodor, nos presenta la narración en asociación con la idea de Eva y María, a la vez que hace constantes repeticiones de lo antes expuesto. Nos explica cómo la historia se basa en un diálogo didáctico, donde la mujer protagonista se pone a prueba ante sabios y poetas, demostrando un mayor conocimiento al de los hombres, pues es sabedora acerca de los placeres femeninos. Y así, durante toda esta segunda parte, a través de estudios efectuados a las reediciones de la doncella, las cuales ella aclara contienen arreglos de censura, pues posee una naturaleza claramente no típica de la sociedad patriarcal de la que hasta el momento nos referimos, nos nombra los aspectos aprobados o no de la sexualidad, otra vez destinados solamente a la procreación. Y quizá aquí, como ejemplo particular, podríamos nombrar un escrito de gran renombre como lo es La Celestina, una historia de amor en primera instancia, pero más que nada una narración de las astucias de una vieja prostituta en pos de sus intereses. Podríamos hablar del uso de la sexualidad femenina de parte de Celestina para poder conseguir lo que requiere de los hombres a su alrededor, aunque no precisamente sus encantos, sino los de sus subordinadas. Aquí la mujer es tomada como astuta, egoísta y avarienta, quizá los hombres también, pero podríamos remarcar el uso de una astucia por necesidad, del uso del cuerpo, del constante temor y admiración que causa Celestina, una mujer a la que no solo los años ha cargado de sabiduría, sino también ese constante vivir en el mundo opuesto al correcto y ejemplar, en contraposición a la heroína, pura y casta, con temor al mal nombre, se alza Celestina, la innombrable, pero a su vez la más conocida, la más recurrida, pero al mismo tiempo la más despreciada. Aquí una mujer cumpliendo el rol de Eva, para complementar un poco lo expuesto por la autora. Por ello, catalogaría este artículo de indispensable, ahora más que nunca, para impulso de la educación sexual que se busca profundizar en todos los ámbitos académicos. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Rocha y voy a proceder a leer una reseña. El texto sobre el cual se realiza esta reseña se titula La mujer en la Edad Media, religiosidad y cultura. Axel Tojal Rojo es estudiante de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. Hasta ahora es el único trabajo publicado por el autor y puede ser encontrado en la página web oficial de la Universidad del País Vasco. Axel Tojal Rojo nos presenta un artículo que aborda una de las temáticas que empezaron a desarrollarse con más énfasis a partir de la década de los 80 del siglo pasado y cada vez va adquiriendo mayor repercusión en la actualidad. Esto es la mujer en la Edad Media. El autor habla acerca del rol de la mujer a lo largo de la historia medieval y cómo era subordinada con una justificación social basada en ciertos dogmas pertinentes de la época. Comienza a expandirse la teoría de polaridad de los sexos, donde se establece la supremacía masculina por sobre las mujeres. Según este autor, dos aspectos importantes que actuaron en esa polaridad son la violencia feudal y la estructura patriarcal del bajo medioevo. Los mismos fueron justificativos de la violencia sufrida por las mujeres. Ellas debían ser oprimidas por su condición de mujer, mas no marginadas como lo eran las prostitutas. Esto se debe a que las mujeres libres nacieron siendo mujeres, sin embargo las prostitutas lo eran por elección.
Esto era condenado por la Iglesia, de aquí viene dicha marginación. En el Cantar del Mío Cid se puede ver con claridad la violencia feudal a la que se refiere el autor. Esto se refleja en el pasaje donde los infantes de Carrión golpearon a sus mujeres casi hasta la muerte a modo de reivindicar su masculinidad y supremacía tras las burlas sufridas por su propia cobardía. Explica el autor que el único modo de esquivar el contexto opresor de la época era casarse, ingresar a algún convento o formar parte del movimiento de beguinas. Las beguinas eran un movimiento de mujeres laicas que no estaba liderado por ningún hombre. Vivían de limosnas, rentas, ya que no estaban obligadas a hacer voto de pobreza y poseían propiedades. Practicaban una actividad espiritual que no estaba controlada por hombres y ofrecían refugio y trabajo a las mujeres que no querían casarse o simplemente a aquellas mujeres que buscaban protección. El trabajo del autor es impecable y minucioso. Al final del artículo podemos encontrar la bibliografía con la que trabajó para crear una obra tan completa y detallada. Muchos historiadores dicen que para entender el presente es necesario recurrir a la historia del pasado. Los aliento a leer este artículo, tanto hombres como mujeres, para agudizar el conocimiento acerca de la mujer a lo largo de la historia y también poder reconocer los patrones positivos y negativos que se siguen repitiendo en la actualidad. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, mi nombre es Brisa Natalia Sosa y hoy vengo a comentarles una reseña de Axel Toján Rojo de la obra La mujer en la Edad Media, religiosidad y cultura, que escribió para la obtención del título de grado en Historia en 2017. El autor es un estudiante y profesor en Historia, Geografía e Historia del Arte. Se formó en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente sigue estudiando en dicha institución. El tema que trata este texto nos llega de forma directa a todos los investigadores que nos interesamos por la situación femenina en un contexto patriarcal. En una época en la que se están dando muchas revelaciones en cuanto a las mujeres en la Edad Media, Toján nos ofrece una nueva perspectiva de la vida femenina. Se vuelve aún más interesante si nos enfocamos en el método que utiliza el autor. Se trata de una investigación guiada por los autores más prestigiosos que se ocuparon del tema de la mujer en la Edad Media, en conjunto con las 3 metodologías de Francisco Fuster. Su investigación reúne explicaciones desde lo que fue la cultura patriarcal, que imponía y sometía a las mujeres, las violencias que ellas sufrían y por último las beguinas, mujeres religiosas que se refugiaban para escapar de las injusticias producidas por el hombre. Las mujeres desde el siglo XI hasta el siglo XV, y sabemos que aún hoy siguen sucediendo estos fenómenos, sufrieron y fueron víctimas de una cultura que diferenciaba y separaba todo tipo de cuestiones entre el hombre y la mujer, como por ejemplo el adulterio. Axel Toján plantea de una manera clara estas diferencias, y con respecto al adulterio incluye un conceptos de Cristina Segura para diferenciar las desventajas que tenían las mujeres. La violencia se ejercía por cualquier hombre a cualquier mujer, y leer esta obra nos sirve para abrir los ojos, saber y estudiar cuál fue la verdadera realidad. Axel Toján saca a la luz los hechos que ocurrían en la época y plantea que el adulterio era considerado típicamente femenino y juzgado como una falta del hombre y a su linaje. En consecuencia, las mujeres eran condenadas con la muerte y con el infierno. Sin embargo, el marido que cometía adulterio era multado por atentar contra la propiedad de otro hombre. Las desigualdades también ocurrían en cuanto a los niveles sociales. Las violencias sexuales eran uno de los delitos más graves y más comunes. Los violadores tenían pena por el crimen cometido, sin embargo, si se trataba de una víctima con mala fama, como por ejemplo las prostitutas, esa pena era menor. Para denunciarlo, las mujeres debían comprobar que el encuentro sexual haya sido en contra de su voluntad. Para que la justicia lo considere como un delito, las víctimas debían escandalizar con gritos de desesperación y demostrarlo con sangre o arañazos. Aquí nuevamente vemos cómo las muchachas no importaban. Desconfiaban de sus acciones, de sus palabras y de sus intenciones a pesar de que estar en el lugar de la víctima. La mujer europea medieval
Era bien vista si se casaba y se dedicaba al hogar, al esposo y a los hijos. Sin embargo, no todas tenían la posibilidad de encontrar un marido y se dedicaban al comercio. A partir de esto, el autor plantea que el salario de las mujeres era mínimo. Por eso, algunas de ellas caían en la indigencia. Las mujeres en estado de indigencia eran más vulnerables. Es por ello que Tojal plantea que debían refugiarse. Uno de esos refugios era el matrimonio. Toda mujer casada sabía que sufriría maltratos dentro del hogar, pero tendría el mejor trato fuera de la casa, solo por estar bajo la dependencia de un hombre, su esposo. El grupo de las beguinas era otro refugio que tenían las mujeres para evitar todo tipo de violaciones. Se trata de una agrupación religiosa creado por ellas y para ellas. Las beguinas eran mujeres solidarias que ayudaban a otras mujeres. Eran caracterizadas por su solidaridad. Y para destacar la situación que sufrían las mujeres, voy a establecer una relación con el libro del buen amor de Juan Ruiz, en donde se da el adulterio, la cosificación de la mujer, y se caracteriza a varias mujeres, por ejemplo, a la primera de ellas como dócil y mansa. Esta sería el ejemplo de la mujer con buena fama. También se da el adulterio en la obra. Doña Andrina es el personaje que debía mantener silencio para evitar las consecuencias, y una única salida de ellas, la prostitución. Lo que destaco positivamente del texto de Axel Tojal Rojo es que la lectura de su investigación es amena, precisa, concisa, una explicación detallada que incluye aportes de muchos autores e historiadores. Desde mi perspectiva, la mujer en la Edad Media, religiosidad y cultura deberían leer todas aquellas personas que se interesan por lo que acontecían las mujeres, las injusticias que sufrían, y en este escrito podemos ver también las situaciones de las mujeres, no solo de la alta sociedad, sino de las diferentes clases sociales. Muchas gracias. El texto elegido para esta reseña se titula La violencia sobre las mujeres en la Edad Media. Su autora, Cristina Segura, es catedrática de Historia Medieval, feminista e investigadora en la historia de las mujeres. Estudió la carrera de Filosofía y Letras en la sección de Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Participó en la fundación del Instituto de Investigaciones Feministas en dicha institución. El documento elegido consta en su primera página con un pequeño resumen de lo que se tratará, es decir, sobre la violencia hacia las mujeres, así como también cómo el patriarcado ha creado una realidad social de desigualdad, donde la religión cristiana toleraba la situación de una sociedad feudal, especialmente violenta contra la mujer. Segura pretende hacer una reflexión sobre este tema tan importante y latente en la actualidad, ya que, como sabemos, ahora tiene planteamientos sociales, políticos, psicológicos, sociológicos e incluso económicos, que en la Edad Media no se presentaban, y asegura que la atención que se le ha dado a este tema es muy escasa, excepto por estudiosos como Teresa López Beltrán, Iñaki Bazán y Ricardo Córdoba, a quien le da las gracias por su decisión de abrir este camino con un gran rigor y dedicación. Así comienza a expresar que dos formaciones sociales, como lo son el sistema feudal y el patriarcal, diseñaron un sistema grave para las mujeres, donde dividen a la sociedad en dos grupos atendiendo al sexo de las personas, ambos desiguales en lo referente a las posibilidades sociales. También menciona que la única vía que se ofrecía a las mujeres para escapar de los espacios domésticos en los que se las había recluido era, por ejemplo, el convento, donde tenían la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, sus actividades, sus relaciones y formarse un pensamiento propio y diferente al que le pretendían imponer. La ley no era justa para todos. La primera característica era que los delitos más penados tenían que ver con el cuerpo de las mujeres, es decir, el adulterio. Ellas eran castigadas con la muerte, mientras que con los hombres consistía solo en una multa. Algo semejante puede decirse sobre la violación, donde la gravedad dependía de si eran solteras o casadas. La escritora nos proporciona información acerca de cierta modificación a partir del siglo XII, aunque no beneficiaba a todas. Se trataba del amor cortés, donde el caballero debía cortejar a las damas,
todas ellas convertidas en objetos bellos, débiles, a las que había que proteger. Seguidamente, la corrección marital, sobre la que se escribe con gran autoridad en este mismo artículo. Era recomendada a los maridos en los tratados morales. La sociedad laica y la doctrina religiosa aceptaban plenamente esta situación. Nuestra historiadora sostiene, y es cierto, que el tema es nuevo y difícil, pero por sobre todo debe insistirse, ya que es una parte importante del pasado femenino que aportará un conocimiento necesario. La historia del pasado no es pasado, hay que interactuarla con la realidad social del presente. Lo descrito en este texto puede verse reflejado en diversas obras literarias, como por ejemplo en el libro del Buen Amor, el que fue escrito por el arcipreste de Hita. Es notable el avance femenino. La obra está asignada por la presencia de la mujer, no solo de la Virgen, de quien es muy devoto el autor, sino también de mujeres reales y próximas, menos idealizadas. Entre la aceptación y el distanciamiento con respecto a la mujer medieval, el arcipreste nos presenta unas representaciones femeninas que desde la Virgen hasta la alcahueta son trasladadas por el autor a su peculiar universo. Mientras que el papel de la mujer dentro del Mio Cid no tiene ninguna influencia dentro de las acciones y el desarrollo de la historia. El juglar nos muestra que en esa época la mujer estaba considerada en segundo plano. El Cid tomaba las decisiones y su esposa e hijas no tenían voz ya que dependían de la figura masculina. Por último, la Celestina, quien tiene como autor a Fernando de Rojas, escoge varios personajes que pertenecen a distintas clases sociales, para que la gente se diera cuenta de que no siempre se seguía con el modelo establecido. Pero en esta obra, las mujeres juegan un papel más importante que el hombre y presentan un carácter feminista, como por ejemplo, cuando Melibea, en el primer auto, presenta un carácter rebelde y es capaz de rechazar a Calisto con unas palabras subidas de tono en aquella época. El siguiente texto tiene la pretensión de descubrir e indagar sobre la vida y las reacciones de las mujeres ante diversas situaciones a través del artículo Respuestas de mujeres medievales ante la pobreza, la marginación y la violencia, escrito por la autora Teresa Vinyoles Vidal, escritora, profesora e historiadora medievalista. Forma parte de la edición número 5 de la revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, que se denominó La violencia de género en la Edad Media. Dicha revista contenía 11 artículos y el tratado en este texto ocupa el cuarto puesto. En su investigación, la autora nos brinda diferentes ejemplos y perspectivas de mujeres medievales ante situaciones propias de su desigualdad social, desde la reina viuda que resiste una guerra desde su torre encerrada, hasta las apresadas que realizaban trabajos forzosos y estaban incomunicadas. Vidal nos entrega una recopilación de, como ella explica en su resumen, ejemplos extraídos de documentación catalana para estudiar experiencias de mujeres de distintas clases sociales frente a la violencia, pobreza y marginación. El ensayo de Vinyoles Vidal cuenta con 6 subtítulos generales que después va desglosando para ser más específica en la explicación de su investigación. A lo largo de ellos podemos, a través de nuestra lectura, conocer las historias de mujeres de diferentes clases sociales y en situaciones distintas, las mediaciones de paz frente a las tácticas de guerra, las marginalidades, las mujeres penadas, las tácticas y saberes, y por último, las conclusiones personales de la autora. Considero el trabajo muy interesante de abordar para conocer la realidad de las mujeres en la época medieval a través de ejemplos específicos. La mujer, condenada a luchar con su inferioridad jurídica impuesta bajo la influencia del derecho canónico, a nunca ser protagonista de las obras, a ser sometida por la fuerza del hombre debido a su debilidad ante él. Yo, igual que la autora, me lamento tener que referirme a víctimas de la violencia sistematizada a la que el género femenino se encuentra sometido a lo largo de su historia, pero lo considero totalmente necesario para darle la visibilidad que en el pasado no tuvo. La autora enarbola que, durante todo su escrito, la mujer es inferior al hombre y que las mujeres de todas las clases sociales eran víctimas de discriminaciones y violencias, moviéndose a menudo en un entorno hostil. Pude ejemplificar esto con el Cantar del Mio Cid, donde son solamente 3 las mujeres que desempeñan un papel relevante, aunque no tengan voz propia ni hablen consigo misma de sus sentimientos. Los personajes femeninos en esta obra solo aparecen para fundamentar las acciones del protagonista y engrandecerlo. Como en toda sociedad feudal,
la mujer en el matrimonio es un simple objeto de intercambio social y económico. Un ejemplo en la obra de esto es cuando el Cid ofrece sus hijas al rey. Puedo concluir, junto con nuestra escritora, que la ley discriminaba a las mujeres y las sumergía en la miseria. Vinyoles Vidal nos plantea que las violencias machistas son difíciles de rastrear ya que a finales de la Edad Media eran legales, y que la sociedad profundamente jerarquizada y patriarcal muestra, por medio de la cultura dominante, menosprecio generalizado por las mujeres. Es por eso que sugiero la lectura del ensayo y lo considero tan acertado en cuanto a su forma de escritura y su contenido. Teresa Vinyoles Vidal nos entrega un artículo lleno de realidad y junto con ella de dolor, porque esa es la historia de la mujer y la época medieval no podía ser la excepción. Soy Ludmila Báez, estudiante de la licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNE y este es un trabajo para la Cátedra de Literatura Española 1. El presente artículo, Respuestas de mujeres medievales ante la pobreza, la marginación y la violencia, es una traducción del idioma catalán al español. Forma parte de un volumen destinado a tratar la violencia de género en la Edad Media. El mismo fue publicado en una edición especial de la revista del Centro de Historia del Crimen de Durango. Su autora, Teresa María Vinyoles Vidal, es profesora e investigadora en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Barcelona. Posee una larga lista de artículos publicados en catalán y traducidos a distintos idiomas. Nos encontramos ante una profesional con una extensa carrera especializada en la cultura medieval. Para la construcción de su texto, Vinyoles recurre al estudio de diversos documentos empíricos de la Cataluña del siglo XIV, como son fuentes notariales, cartas y testamentos. Con este artículo, la autora pretende exponer la respuesta de las mujeres pertenecientes a distintos niveles sociales ante las constantes muestras y ataques machistas de las que se veían, no precisamente víctimas, como estamos acostumbrados a pensar, sino simplemente adversarias. Vinyoles nos guía a través de la cara menos conocida de la desigualdad de género presente en la Edad Media y desnuda la brutalidad, tanto física como emocional, de sus costumbres. El artículo comienza con un pequeño resumen y una introducción. Consta también de 3 apartados relacionados a las 3 historias presentes en el trabajo: mediaciones de paz frente a las tácticas de guerra, marginalidades, pobreza y violencia, y penadas. Un 4º apartado, prácticas, saberes y amparos, y finaliza con una conclusión. Dentro de lo que es la introducción, la autora se encarga de enmarcar su tema a tratar e introduce las palabras claves del vocabulario que dará forma al contenido de todo el artículo. En el primer apartado se encuentra la historia de una mujer ya madura que se halla durmiendo en el castillo que rige desde la muerte de su marido, cuando un conde se presenta con la intención de tomar dicho castillo bajo sus órdenes. El castillo es tomado, sus ocupantes, en su mayoría mujeres, son desalojados, y la mujer se encierra en su habitación negándose a abandonarlo. Con esta historia la autora presenta a la mujer que hace frente al hombre y cuya perseverancia y buen uso de la autoridad la lleva a vencerlo sin siquiera levantar armas contra él. En el segundo apartado se presenta otra historia. Una vendedora ambulante sufre violencia por parte de un grupo de hombres y se presenta a denunciar dicho acontecimiento junto a su marido como testigo. De esta historia nuestra autora rescata el carácter de sustento económico de la mujer y la violencia infligida por un sector con creencias de superioridad. Bajo el mismo contexto, Vinyoles también presenta a las viudas y menciona las consecuencias que acarrió la ley de las dotes del año 1351, que establecía que sin una dote la mujer no podía contraer matrimonio, dejando en mayor estado de vulnerabilidad a las clases bajas. Dentro del tercer apartado se encuentra información acerca de las mujeres que se hallaban encarceladas, nunca bajo leyes que las protegiesen a ellas, sino a sus maridos. Lo que la autora rescata es el hecho de cómo las leyes que aseguraban la prisión a cierto grupo de mujeres tenían grandes intereses para con las figuras masculinas en la vida de estas. La historia principal surge en base al testamento de una mujer condenada a muerte. En ella Vinyoles ve a una mujer firme en sus deseos hasta el último minuto, y sin temor hacia lo que le espera, ya que, como se aclara en el texto, estaba prohibido para los condenados a muerte tanto testar como ser enterrados, y sin embargo ella consiguió ambas. En el cuarto apartado, la autora relaciona las diferentes vivencias de estas mujeres y repara en cómo las acciones ajenas al ámbito familiar llegaban a los juzgados, mientras que la violencia dentro del mismo, es decir, de parte de sus maridos, era avalada por la ley. Finalmente, en su conclusión, Vinyoles hace hincapié en que hay mucho más que solo víctimas cuando se trata de las mujeres bajo la sociedad machista. Existen y existieron las luchadoras. Termina exponiendo su visión de la verdadera marginalidad y cómo esta no es universal, y por qué cree que las mujeres de la sociedad medieval definitivamente no pertenecían a ella. Puede realizarse un análisis más profundo inclusive acerca de aquellas mujeres que pertenecen al área marginal de la sociedad medieval
en base a una comparación con lo encontrado en la obra de Fernando de Rojas, La Celestina, o tragicomedia de Calisto y Melibea. En esta obra su autor otorga voz, protagonismo e incluso nombre de la misma a una mujer perteneciente a una clase que en su momento era muy mal vista. Celestina, la alcahueta contratada por Calisto para enamorar a Melibea, lleva una vida en lo que podría verse como lo más bajo de la sociedad. Ella se codea con prostitutas y maleantes, siendo ella la postura de autoridad que conoce los deseos de la alta sociedad y los utiliza para su propio beneficio, hecho que finalmente la conduce a la muerte. Así como Teresa Piñoles Vidal nos acerca a conocer voces femeninas que creíamos sin autoridad alguna en el medioevo, a través de historias empíricas, Fernando de Rojas hace lo propio a través de un personaje ficticio, en una obra considerada un clásico de la literatura española. Y si bien los propósitos y lo que mueve la vida de estos ejemplos son completamente diferentes, ya que hablamos de situaciones reales y de una obra que como tal conlleva un nivel de drama necesario, lo fundamental se encuentra en lo que ahora se nos presenta, a nosotros los lectores, como un hecho. Las mujeres siempre tuvieron una voz y una historia. Estas cambian con el tiempo y merecen ser escuchadas y estudiadas, sin discriminación alguna, bajo todo punto de vista posible. Hola, soy Naila Macarena Sabao y el texto a reseñar se titula Entre la marginación y el silencio, las mujeres en la España medieval y pertenece a Antonio Castillo Gómez, quien es profesor en la Universidad Alcalá de Henares, ubicada al norte de Madrid. Es licenciado con grado en Historia y cuenta con diversos proyectos de investigación con líneas en Antropología de la Escritura, Historia Social de la Cultura Escrita, Mujeres y Cultura Escrita, entre otros. Algunas de sus obras son El placer de los libros inútiles y otras lecturas en los siglos de oro, Culturas del escrito en el mundo occidental, del Renacimiento a la contemporaneidad, Cultura escrita y sociedad, además de diversos artículos, ensayos y congresos. Castillo Gómez retoma algunos temas tratados por Adeline Roucoux en La mujer medieval, además de pasajes bíblicos y textos de diversos autores que han tratado temas acerca de la mujer durante la Baja Edad Media. Este artículo no pretende aportar investigaciones inéditas, construcciones polémicas o exhaustivas, más bien la finalidad con la que fue pensado es contribuir a la difusión de la historia, concretamente la de las mujeres en la España medieval durante los siglos XIII al XV. El autor contextualiza a la mujer en diversos aspectos, ya sean casadas, solteras o viudas, la mentalidad medieval acerca de ellas, sus aportes a la cultura, su papel en la religión, ya sea como beatas o monjas, la diferencia social entre nobles y campesinas, cuál era la concepción del sexo, además de sus roles como trabajadoras, usualmente como artesanas o comerciantes. Un ejemplo de esto es la mentalidad que se tenía acerca de la mujer durante el medioevo. Para esto es necesario tener en cuenta que era una sociedad sustentada por una ideología patriarcal y cristiana, que repartía los papeles de la función según el sexo de las personas, otorgando casi siempre a los varones el rol protagonista y a las mujeres usualmente intervenciones secundarias. Como consecuencia, los escenarios de la vida de ambos fueron radicalmente distintos. Mientras que los hombres monopolizan la esfera de lo público, política, guerra, negocios, iglesia o cultura, las mujeres quedaron relegadas al ámbito doméstico y privado, la casa, la alcoba y el mercado. Teniendo en cuenta esto, en el Cantar del Miocid, tanto la esposa como las hijas del héroe no van más allá de ser modelos prototípicos medievales, dotados de la pasividad que supone siempre obedecer a su señor y nunca disponer de decisión propia. Si alguna crítica hubiera que hacer, es que resulta un texto breve para la cantidad de temas abarcados. Sin embargo, este trabajo provee una lectura llevadera con conceptos sencillos de entender y ofrece una visión de la mujer en las distintas facetas de su vida, sus roles y sus labores. Buenas tardes, mi nombre es María Agustina Ayala y soy estudiante de licenciatura en Letras en la Universidad Nacional del Nordeste. El texto que presento se titula Mujeres liberadas de la tutela masculina, de solteras y viudas a fines de la Edad Media. El mismo corresponde al número 2 de Cuadernos Coré volumen 1, publicado en 2010 por el Grupo Coré de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuadernos Coré es una revista científica española de historia y pensamiento de género. La autora, Silvia María Pérez González, es profesora e historiadora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Especializada en el área de la historia medieval, cuenta con un amplio número de publicaciones sobre el rol femenino en la Edad Media. Este texto consta de un resumen, una introducción, 2 apartados y una conclusión. Como ya lo adelanta su título, centra su estudio en el colectivo de mujeres que supieron vivir sin la presencia de una figura masculina que guiara sus vidas. En su introducción, y con el fin de eliminar ciertos estigmas sociales sobre la figura de la mujer en el medioevo, Pérez González fundamenta su tesis utilizando como fuentes principales los protocolos notariales de Sevilla y Jerez de la Frontera, que comprenden un periodo considerable de más de 60 años, específicamente entre 1441 y 1505. En el primer apartado, la autora dedica un espacio a las viudas, que sin elegirlo, han perdido la tutela masculina tras la muerte de sus maridos. Aunque ella no centra su estudio en las viudas pobres y marginadas, eso no significa que las olvide, sino que al contrario, las recuerda y les dedica su espacio. En quienes sí se extiende es en aquellas que poseían un respaldo económico favorable y que decidieron asumir la responsabilidad de ser las cabezas de familia. Además de sobrellevar la tragedia familiar, adquirieron la fortaleza suficiente para forjar sus propios caminos y supieron aprovechar al máximo el patrimonio dejado por sus maridos. De esta forma, lograron trabajar eficientemente sus bienes y adquirir mayores riquezas y estatus. Pero ser la cabeza de familia implicaba, más que el manejo económico, el futuro de los hijos. Pérez González nos explica que en el caso de las niñas, estas eran entregadas en contratos de crianza y dotación para el matrimonio. Aunque el lector pueda considerar contradictoria esta decisión, la autora nos sugiere que pudo deberse a una presión ejercida por la gravedad de la situación económica. En el segundo apartado, la autora se refiere a las solteras, quienes se alejan de aquello que se esperaba del rol femenino, el matrimonio y el cuidado del marido y los hijos. Estas mujeres, nos dice la autora, encontraron la forma de conservar su independencia sin estar unidas en matrimonio, mediante relaciones de concubinatos con otros hombres o de religiosidad con la Iglesia. Lo notable es el hecho de que estas mujeres hayan optado por estas relaciones desde su libertad de elección. En definitiva, según lo expresado en el texto, el matrimonio es visto como una institución de control sobre la mujer, pues no es conveniente para la opinión pública que permanezca sola. Me resulta imposible no comparar este contexto con el episodio de Doña Andrina en el libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita, en donde esta mujer es engañada para dejar su viudez y volver al papel de esposa. Dicha acción puede considerarse como una necesidad de subordinación de jóvenes libres. Pero en contraposición hallamos en el mismo libro a las serranas, mujeres que son descritas completamente opuestas al ideal de belleza femenina, por sus acciones contrarias a lo esperado por el género. Ellas toman la iniciativa, no ocultan su sexualidad y por tal motivo el personaje masculino las percibe salvaje, se siente desprotegido y sin autoridad alguna sobre sus vidas. En relación al artículo que nos compete, debemos pensar a estas mujeres, como la Chata y Aldara, como aquellas que decidieron manejar sus vidas y disfrutar de su sexualidad sin preocuparse por la validación social. En conclusión, nos hallamos ante una autora con amplio conocimiento sobre el tema tratado, y con un artículo en el que se reconoce que pese a la situación de desventaja femenina en un mundo dominado por hombres, una gran cantidad de mujeres supieron alcanzar la libertad pese a cualquier presión o condena colectiva. Este texto resulta valioso, pues hace grandes aportes sobre el rol femenino en la Edad Media y resalta a un grupo de mujeres que supo escapar de una vida limitada a funciones domésticas y reproductivas. Todos deberían leer este artículo para lograr acabar con las falsas creencias y erróneas generalizaciones que se hacen sobre las mujeres de aquella época. Hola a todos, bienvenidos, soy Sofía y hoy les traigo la reseña de un libro el cual se titula La ciudad de las damas y su autora es Cristina de Pisa. Esta obra fue terminada en el año 1405 y ciertamente sale a la luz para defender a las mujeres. Por eso, cuando creíamos que no hubo persona alguna capaz de atreverse a criticar ciertas normas intolerables, llega Cristina de Pisa, ¿no? Esta autora que corrompe toda concepción. En el texto te encuentras con un amplio grupo de mujeres
El texto te invita a averiguar cuáles existieron y cuáles simplemente fueron productos de leyendas o de la religión misma. Pero es deleitable toparse con este amplio grupo de mujeres ilustres que, inventadas o no, fueron importantes para la historia. En lo que concierne a la primera parte, en la que uno patentiza con el verdadero pensamiento de la autora, es el punto más sugerente. ¿Por qué? Porque que una dama del siglo XV critique las representaciones tan machistas que se les otorgaba a las mujeres es indudablemente importante. Muchos sabemos que la violencia contra la mujer es un fenómeno de naturaleza histórica y social. Toda aquella cultura de predominio aniquiló la memoria y la reproducción de obras femeninas. Pero existen obras que, si bien no fueron escritas por mujeres, son auténticas muestras de la condición de la mujer. Obras, por ejemplo, como El Cantar de Miosit. Allí se observa cómo la función del poeta responde paralelamente a mantener un sistema social en el que predominan únicamente los intereses del hombre, mientras que la figura femenina no va más allá de ser un simple objeto de intercambio económico para los esposos, social para la familia y para el padre que entrega a sus hijas al rey. Otra obra que me parece muy interesante es el libro de Buen Amor. Allí se describe a la mujer como objeto de deseo, un argumento que esgrime en varios episodios y que resulta provechoso es hacerle ver a la mujer como objeto de conquista. Una casa sin hombre no se sostiene. Y por último tenemos la obra de Fernando de Rojas, ¿no? La famosa Celestina, ¿no? Allí el panorama cambia un poco, ¿no? Son los personajes femeninos que comienzan a tomar el peso de la acción, comienzan a surgir hombres que reconocen la autoridad femenina. El sistema feudal sigue funcionando y en él la mujer también sigue sin poder decidir. La mujer es un instrumento literario del que se sirve el autor juglar y poeta para enaltecer la figura del personaje central de la obra. Por eso estimo que cuando Pizan plantea este libro, lleva a la posteridad una obra que claramente se opone al mundo construido por los hombres. Un mundo de luz y de sombras, ¿no? De pasos hacia adelante y hacia atrás, donde las mujeres buscaban agujeros por los que salir. De ahí que sea tan importante el esfuerzo de Pizan, que divulga su pensamiento en una obra tan comprometida, individual y muy ligada a su condición de mujer. Muy bien, llegamos al final y para concluir quisiera terminar con una frase de Pizan que tiene que ver con la palabra, con aquella que es un bien precioso y que las damas doctas deben servirse para honrar a las grandes olvidadas, ¿no? Aquellas que descubrieron que la historia fue creada por los hombres de las castas superiores y para provecho de los hombres. Espero que les haya gustado, espero que les sirva y sobre todo que se animen a leer este grandioso libro. Buenas tardes, mi nombre es Sánchez Débora, soy estudiante de la carrera profesora de licenciatura en letras y voy a proceder a realizar la lectura de la reseña. El trabajo titulado La mujer en la literatura de la Edad Media, un reflejo de una sociedad misógina, tiene como propósito analizar la situación de las mujeres en el periodo medieval, en las distintas obras literarias. El artículo procede a investigaciones anteriores hechas sobre el tema de la mujer en la Edad Media. Para ello, se han utilizado datos procedentes de los artículos de Carmen Blanco Valdés en 1993. Carmen Blanco Valdés se doctoró en Filología Italiana por la Universidad de Compostela en 1992. Catedrática de Filología Italiana en la Universidad de Córdoba, ha sido directora general de Cultura y vicerrectora de Estudiantes. Es colaboradora habitual del programa de graduación en Italia en la Universidad de Massachusetts. En el artículo se expone como principal eje la vulnerabilidad a la que estaban sometidas las mujeres de la época a causa de la cultura totalmente patriarcal del momento.
nos dice que las mujeres en la obra literaria tenían un papel de divertir o moralizar, pero que siempre estaban presentadas con una gran carga misógina, donde eran ubicadas en un plano inferior al hombre. Tanto filólogos como historiadores se han ocupado en sacar a la luz a aquellas mujeres que vivieron en el medioevo, mujeres que por uno u otro motivo fueron famosas o sobresalieron en un mundo de hombres. Explica esta autora que en el núcleo de la vida familiar la mujer siempre dependía de su esposo, no tenía responsabilidades jurídicas y gozaban de muy pocos derechos. En cuanto a la edad matrimonial, la edad adecuada para las mujeres era de 12 años y constituía un medio para el afianzamiento y el ensanchamiento de las familias. En la época, el derecho canónico reconocía la desigualdad entre ambos sexos. La mujer siempre era inferior al hombre, por ser vista como reflejo de Eva. Era inferior por designio divino. Si tuviera que realizar una crítica negativa al texto, sería que solo se desarrollan los aspectos que hacen que las mujeres sean menospreciadas por su condición, y no se menciona nada acerca si podían ser reverenciadas por algo. Uno de los aportes más significativos del texto es que se compara a la mujer con la historia bíblica de Eva, donde se resalta que Dios crea primero al hombre y luego de éste a la mujer, donde además la mujer es vista como el pecado del hombre. En la mentalidad medieval esto indicaba superioridad del hombre desde el inicio de la humanidad, mientras que la mujer solo era subordinada a éste, y en muchas ocasiones es plasmada, sobre todo en textos literarios, como símbolo de la perversidad. La Iglesia ofrecía entonces una imagen sociológica de la mujer con 3 representaciones claramente diferenciadas. La primera, la tentadora, a la que hay que atacar. La segunda, la reina del cielo, y por última, la pecadora redimida. Podemos ver, por ejemplo, que en el Cantar de Mio Cid, el papel de la mujer es justamente el de ser inferior al hombre. Su espacio es el interior y privado de la casa, dependiendo de éste en todo tipo de decisiones. Doña Jimena encarna el papel de la mujer fiel, mujer de los deberes, que dependiendo siempre de su marido, se ha demostrado humilde, moderada y con mucha templanza. Por otro lado, en el terreno del matrimonio, era el padre o el hombre a la que estuviera subordinada la mujer el que decidía su destino, mientras que la Iglesia autorizaba a las jóvenes para consagrarse a la edad de la pubertad fijada a los 12 años, imponiéndoles que las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de su Iglesia. Un ejemplo claro de esta situación se da en los versos 1950 a 1958, donde el Cid no está de acuerdo con casar a sus hijas con los infantes de Carrión. Sin embargo, lo hace para obtener el perdón real del rey. En ningún momento las hijas dieron su consentimiento, sino que lo aceptaron para seguir en su condición de mujer honrada. De lo contrario, pasarían a ser inmorales, y la Iglesia a estas las condenaba y obligaba a penitencias y se encontraban incapacitadas para realizar cualquier tipo de prácticas por no conservar su imagen. Hola a todos y a todas, mi nombre es Rodrigo Rodríguez y tengo 20 años, soy alumno de la carrera del profesorado y la licenciatura en Letras. En este video quiero compartir con ustedes la lectura de una breve reseña que es producto de un trabajo de investigación acerca de las mujeres medievales. El texto del cual hice la reseña se llama Los personajes femeninos de objeto a sujeto. Entonces la reseña dice así. El texto que elegí para realizar esta reseña muestra la actividad social o el papel de las mujeres tanto en los ámbitos literarios como sociales. Si bien es un tema de poca relevancia para la actualidad, ya que no es común hablar o investigar acerca de esto.
El texto nos brinda la información precisa y aborda varios tiempos históricos que va desde la Edad Media hasta el siglo XX, donde se refleja a las mujeres en la literatura en diferentes géneros literarios. Personalmente elegí hacer un recorte del texto para enfocarme en el periodo de la Baja Edad Media, que comprende los siglos XI al XV. A través de varios apartados el texto da cuenta de todo a lo que la figura de la mujer tuvo que enfrentarse en cuanto a su rol en el amor, en la feminidad, la educación y el matrimonio. El texto me llamó la atención e impulsó mi curiosidad, ya que nos brinda una información clara y precisa. Te acerca un poco más a la sociedad de esa época. Te pone al tanto en cuanto a las persecuciones o mandatos estrictos a las que las mujeres estaban ligadas, las prohibiciones y luchas que enfrentaban. Sinceramente, lo recomiendo, ya que es un tema poco tratado, como dije, y al cual se debe prestar atención, y creo que este texto cuenta con la información justa y detallada como para que el lector pueda entender claramente la condición de la mujer y la evolución de sus roles en cuanto a épocas previas a la que elegí estudiar o realizar mi recorte. En la introducción nos encontramos con que la mujer, de una o de otra manera, tuvo una importante actividad en la cultura y en la literatura, tanto como mecenas, actantes y protagonistas de las ficciones literarias, en la lírica cortés, y que esta idealización contrasta con el tipo de sociedad misógina propia de la Edad Media. En el primer apartado encontramos a la mujer frente a lo eclesial, teniendo en cuenta que en España, precisamente en el siglo VIII, convivían tres religiones, la cristiana, la judía y la musulmana. Por ende, tres miradas o concepciones distintas de la mujer. Muchas de ellas eran acalladas y no tenían ninguna jerarquía alguna, ya que ésta era tomada siempre bajo la tutela del. En el mismo apartado, el texto nos muestra el rol que poseían las mujeres. En cuanto a la feminidad, se hace hincapié a la vestimenta y al físico definido, ya que esto definía su condición. Sobre la educación, como ya mencioné antes, solo algunas, principalmente monjas, podían contemplar el estudio o conocimiento. Con respecto al amor, el texto trae a colación a las cortes de amor que eran precedidas por mujeres y en donde se enjuiciaban las relaciones de parejas. Y por último, hace referencia al matrimonio, que a partir del siglo XII se impuso como sacramento y obviamente la mujer aparece una vez más siguiendo los mandatos precedidos por el hombre y cumpliendo su rol dentro del hogar. En el siguiente apartado se aborda el criterio de valoración de la situación de las mujeres en la Edad Media, donde el texto nos dice que la situación femenina era peor en la Edad Media a diferencia de la actualidad, pero mejor que en la Edad Antigua, pues en ella, en ese periodo, la mujer siempre fue tenida como un objeto por el hombre y sumado a esto la imposibilidad de ésta acceder a alguna actividad administrativa, la existencia de la hija primogénita, donde el hijo varón tenía más derecho, etc. Y finalmente nos encontramos con el último apartado, donde el texto manifiesta la aparición de la mujer en los textos literarios propios de la época. Por ejemplo, en la épica aparece siempre resaltando a la figura masculina, como es el caso de Jimena en el poema o cantar del mío Cid. En los ejemplos aparece la mujer como la que lleva al hombre hacia lo malo, como se ve en el Conde Lucanor, o aquella que representa la fascinación hacia lo amoroso, como lo refleja Juan Ruiz en su libro de Buen Amor, donde ahí también se clasifica a las mujeres en dueñas, monjas, serranas y alcahuetas. Y al final el texto nos muestra cómo el dominio y las situaciones de la obra se logran gracias al protagonismo de las mujeres, como se ve reflejado en la Celestina, atribuida a Fernando de Rojas. La evolución y los cambios en el mundo femenino son fuertemente reflejados en las obras teatrales. El texto hace una breve descripción acerca de esto y nos muestra que la mujer gana más decisión, pues este tipo de obra tenía un tinte más realista, ofreciendo también una defensa hacia la mujer muy notable. Aquí la mujer aparece siempre como botín. Realmente el acercamiento de cualquier lector
que pueda tener con este texto, tendrá la oportunidad de enriquecer sus conocimientos acerca de esta temática, pues allí encontrará información muy valiosa. En lo personal me sirvió leer este texto, ya que me permitió ver otra visión y todo lo que estas mujeres tuvieron que pasar, cómo la sociedad patriarcal las sometía a estrictos mandatos, muchas veces injustos, como la imposibilidad de hablar o de acceder a un cierto tipo de trabajo, la falta de valoración por la condición en la que se encontraba. Pero finalmente, como vimos, se recupera su protagonismo, ya que han tenido un papel muy relevante. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Nadia Merina, soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Letras y decidí sumarme a la idea propuesta por las profesoras de la Cátedra de Literatura Española 1, el de compartirles por medio de una reseña la investigación realizada sobre el rol o el papel que desempeñaba la mujer en la Edad Media. Para ello les voy a ir leyendo y comentando lo que yo investigué. Principalmente decidí orientar mi punto de vista hacia una de las obras trabajadas en la cátedra, que es el libro de Buen Amor, porque lo considero como una buena fuente para observar desde el punto de vista masculino la apreciación que se tenía de la mujer en ese entonces. Está narrado por el arcipreste de Ita, quien tiene el objetivo de enseñar sobre el buen amor alejado del loco amor, y para ello se vale de ejemplos contando sus aventuras amorosas. Pero para esta investigación no me concentro en esta obra en sí, sino que tomo un texto que hace referencia a uno de los episodios de los amores del arcipreste. El mismo se llama Hacia el sentido de las serranas en el libro del buen amor de Juan Villegas. Fue publicado en el Boletín de Filología en el año 2018. Este es un texto breve y conciso. Se presenta como notas, es decir, como una especie de acompañamiento u opinión que se tiene luego de la lectura del libro. Pero eso no le quita la importancia, pues tiene el objetivo de resaltar el papel de las serranas también como algo didáctico en la obra. ¿Por qué digo esto? Juan Villegas parte desde el papel que juega la interpretación en esta obra en particular y concluye el considerarla como una obra didáctica. Entonces, para justificar la elección de su tema, hace un recorrido por la historia crítica de los estudios que hacen una mención o tocan a estos personajes tan característicos del buen amor. Y así se puede observar la forma en la que se caracteriza a estas mujeres, como seres bestiales por la misma descripción que da el arcipreste en su obra y con una relación con el diablo, integrando así algunos de los pecados capitales. Esto último, la relación con los pecados, toma Juan Villegas de Fernando de Lázaro para desarrollarlo como parte del didactismo del libro. Por lo tanto, va justificando el porqué con ejemplos de la obra y cuáles son los pecados que integran estas mujeres, que son la codicia porque siempre piensan en el dinero y la lujuria porque, en palabras del autor, estos seres posibilitan el pecado y la caída del protagonista masculino. Entonces, el decidir mencionarlo como didactismo, este texto logra demostrar la mirada que se tenía sobre la mujer, pues son presentadas como ejemplos de todo lo que las rodea a ellas, ya no solo las mujeres que vivían en la sierra. Y lo que hace el arcipreste es mostrarlas para que las demás personas no las imiten. Un aspecto débil que observo es que, a pesar de cumplir con lo propuesto en el título, el de observar y ver el sentido que tienen las serranas, el encasillamiento que realiza sobre los pecados podría también aplicarlo a las demás mujeres que aparecen en la obra, que no solo son los amores del arcipreste, sino las que tienen alguna relación con él, que son como Venus y Trotaconventos. Pero sí logro resaltar es que ayuda a dar un consentimiento sobre estos personajes y episodios en particular, y para futuras investigaciones o interpretaciones puede ayudar el texto a que se tenga más en cuenta. Esta fue mi investigación, espero que les haya gustado, gracias.